ratito a que se sume más gente, si no ya... No, comenzás, se van sumando Bien. después. Bien. Bueno, vamos a... ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto, yo cualquier cosa te aviso. Les voy a dar una charla de microscopía confocal. A ver, espera que... Vamos a ver si pasa de acá. Bueno, acá tenemos. La microscopía confocal en realidad lo que nos permite es visualizar la córnea en vivo, en tiempo real, ¿sí? Como dice acá, comparable con la microscopía óptica, ya que el aumento que nos permite ver es a 400x, ¿sí? Es una resolución a nivel celular. Y es una técnica de contacto, no contacto, porque se da justamente a través de un gel. Este es el capuchón del equipo, el TomoCap que le llamamos. Acá colocamos gel, ácido poliacrílico, y acá está la córnea del paciente. El equipo emite un láser, entonces vamos a obtener las imágenes con una especie de contacto o semicontacto a través del gel. Es no invasiva y vamos a ir obteniendo diferentes tipos de imágenes. Estas imágenes se ven en una pantalla, en la computadora, y la captura depende del operador. O sea, todas las imágenes que nosotros vamos viendo no las vamos captando porque serían miles, pero aquellas que son representativas, sí. Es una herramienta diagnóstica en el campo de la oftalmología de hoy en día y queda mucho por investigar y seguir avanzando con este tipo de equipo. Bueno, acá tenemos entonces el equipo, el HRT, el 2 o el 3 es el que se puede utilizar para la microscopía. Y tenemos el módulo de Rostock, que es el módulo de córnea, que se ve acá. Lo que habitualmente conocíamos es el HRT 2 o 3 para examen de nervio óptico, y cuando se adiciona al módulo, que se adiciona acá arriba, es un módulo bien chiquitito que tiene una cámara al costado ahí perpendicular que va captando las imágenes, que es esta cámara que vemos acá. Entonces esto lo que va permitiendo es capturar todas las imágenes que tomamos de acá donde está la córnea del paciente, ¿sí? En el TomoCap. Acá se encuentra el capuchón, el gel, y cuando el paciente apoya mentón y frente, queda directamente centrado en el eje pupilar, ¿sí? Si nosotros queremos examinar diferentes partes de la córnea, tenemos que movernos hacia arriba, hacia hora 3, 6, 9, y esto también implica cierta colaboración del paciente para obtener imágenes tanto limbares como, por ejemplo, si queremos obtener imágenes de fondos de saco, o conjuntiva, o carúncula, ahí ya requiere más colaboración del paciente. En realidad el equipo fue diseñado para tomar imágenes de córnea, después se fueron encontrando estas otras utilidades y vamos desplazando el capuchón según el área que queremos estudiar. Bueno, a diferencia de la microscopía convencional, las imágenes confocales representan la reflectividad en los distintos componentes de un tejido en escala de grises, ¿sí? Como vemos acá. Este es el comparativo de una imagen de microscopía confocal en el epitelio de superficie, y acá la misma, digamos, el mismo sector, el epitelio superficial, pero en microscopía óptica con una tinción de rutina con H&E. Entonces en el confocal vemos cómo las células son reflectivas, acá están más brillantes, que son las células más descamadas, y las más profundas se tienden a ver más hiporreflectivas. Todo, en confocal, todo lo que es hiperreflectividad llamamos a lo que es brillante, y lo que se ve más opaco, más oscuro, sería hiporreflectivo. Así es como se reconstruyen entonces las diferentes capas de la córnea, si vamos desde el epitelio superficial hasta el endotelio, ¿sí? Entonces, esto es epitelio de superficie, donde las células son más amplias y menos demarcadas. Acá está el epitelio medio, donde las células ya tienen un tamaño más intermedio, son las células aladas. Las células de la base, que tienen un tamaño más pequeñito y los límites bien demarcados, bien reflectivos. Después, abajo de las células basales, nos vamos a encontrar con la membrana basal y la capa de Bowman, que en la microscopía confocal no se ve como una membrana o como una capa, como se puede ver en una tinción de una biopsia convencional, sino que se ve como una estructura que es acelular, que está atravesada por los nervios, que sería en este caso, bueno, por el plexo subbasal, y se pueden encontrar también algunas células dendríticas. Acá, por ejemplo, esta es una célula dendrítica, acá hay otra, y estos son los filetes del plexo. Después, si seguimos hacia la profundidad, nos vamos a encontrar con el estroma superficial, estroma medio, estroma profundo,
Estos son los núcleos de los queratocitos, que se ven así como en cigarro. En condiciones normales vamos a ver el núcleo del queratocito hiperreflectivo, así bien brillante, y todo lo que lo rodea, que sería el estroma, más hiporreflectivo o con una tenue reflectividad de la matriz. Nos vamos hacia profundidad, podemos llegar a encontrarnos también algún nervio, algún tronco estromal atravesando los queratocitos. Y después en la última capa sería la monocapa endotelial con las células hexagonales. El equipo llega a ver hasta cámara anterior, con lo cual cuando tenemos células inflamatorias en cámara anterior se pueden ver en el endotelio, cuando tenemos pigmento también, o cuando hay hipopium. Y hasta ahí llega. En condiciones normales no se llega a ver ni iris ni cristalino, pero cuando hay algún tipo de alteración o alguna sinequia se pueden ver estas estructuras. Anita, ¿Mm? ¿puedes repetir lo que normalmente se ve hiperreflectivo? A ver, de esta última parte. Hiperreflectivo tenemos, por ejemplo, hiperreflectivo vemos acá los bordecitos de las células. ¿Sí? ¿Ves que se ve bien brillante? Eso es hiperreflectivo. Acá se nota más porque las uniones son más fuertes en el epitelio basal. Hiperreflectivo es este nervio que cruza acá la Bowman, que se ve como un filete, o esta célula dendrítica, el núcleo del queratocito, ¿sí? Todo eso es hiperreflectivo. Los troncos estromales, bueno, que en esta foto no lo tenemos, pero ahora lo vamos a ver. A eso llamamos hiperreflectividad. Ahora igual lo voy a seguir repitiendo, Pauli, así Bueno, gracias. queda más claro. Bueno, después tenemos los cortes oblicuos, que son muy importantes. Estas imágenes que veíamos antes son todas imágenes frontales, o sea, yo coloco el tomocap en la córnea del paciente y voy hacia la profundidad. El equipo tiene un paquímetro también que me mide dónde está cada estructura. Yo lo tengo que setear en 0 cuando empiezo a la altura del fil precorneal, y a medida que voy hacia la profundidad me va midiendo todo el espesor de la córnea. Esas imágenes serán frontales, ¿sí? en condiciones, digamos, como el equipo fue diseñado. Ahora, si nosotros hacemos mirar al paciente hacia los lados, podemos obtener cortes oblicuos. Estos cortes oblicuos son los que están acá, que esto se parece más a un corte histológico cuando lo vemos en el microscopio. Acá está todo el espesor del epitelio, la membrana basal, que debería estar acá, la Bowman, que es la estructura celular que les decía, que es toda esta parte que está acá, donde no se ve ningún tipo de célula, y acá donde empiezan los núcleos de los queratocitos, hacia abajo, lógicamente en un corte oblicuo no llegamos a ver hasta el endotelio, pero sí se ve una porción del estroma. Y estos cortes son importantes a la hora de diagnosticar neoplasias, para saber, por ejemplo, si una neoplasia compromete todo el espesor del epitelio, si va a atravesar la membrana basal o va a pasar la Bowman y va a llegar al estroma, ¿sí? Y vamos a tener acá, bueno, representan diferentes reflectividades, esto ya lo habíamos dicho. Acá se ven las uniones entre las células, que son bien reflectivas. Después se ve un nervio atravesando. Acá está, filete nervioso. Y los núcleos de los queratocitos. ¿Sí? Este es un núcleo, este es otro, acá hay otro. Estos serían condiciones normales. Como ven acá, en estas imágenes donde están los núcleos de los queratocitos, se ve cierta reflectividad por debajo. Bueno, esa es toda la matriz extracelular, que así se ve en condiciones normales. Esta matriz está completamente alterada cuando tenemos infecciones o cicatrices, como vamos a ver en las otras imágenes. Bueno, acá está entonces un epitelio con superficie normal. La imagen superior a la izquierda vamos a tener un epitelio corneal superficial normal, ¿sí? Donde están las células que son un poco más amplias. Después el epitelio basal, están bien más chiquititas y más unidas. Así, la imagen de arriba a la derecha es como vemos las células caliciformes, que es esta que está acá, que tiene un contenido más mucoide. Y este es el epitelio conjuntival. Vean bien la diferencia que hay entre el epitelio conjuntival, que es este que está acá, y el epitelio corneal. Las células son más amplias de la conjuntiva y mucho menos demarcadas también. Acá tenemos conjuntiva, no tan en la superficie, sino más... Uy, me fui. Está. Sino más basal. Y estas dos imágenes son para demostrar limbo. La imagen de la izquierda es limbo superficial. Acá es donde vemos justo el límite entre córnea y conjuntiva, ¿sí? Y acá el limbo, pero más hacia la base. Acá estamos a nivel de la Bowman, que era esta estructura celular que habíamos hablado. Y entonces estas son las arcadas, las palizadas de Vogt, las que se ven acá en la conjuntiva.
y acá tenemos la Bowman del lado de la córnea. Esto estaríamos en zona limbar. Bueno, con respecto a los nervios corneales, tenemos los nervios del plexo subepitelial y los nervios estromales. Los nervios del plexo son los que vamos a ver acá, que estamos ya parados a nivel de la Bowman, y se ven todos los filetes nerviosos, así es también como se ven en condiciones normales. Algunas células dendríticas dispersas rodeándolos siempre se encuentran, no en tanta cantidad, como ven acá son bastante escasas. Y este es un nervio estromal, que es un tronco grueso, más grueso que el del plexo subbasal, que está en medio del estroma, donde están los núcleos de los queratocitos hiperreflectivos y el estroma hiporreflectivo. Bueno, las ventajas entonces es que podés obtener imágenes celulares de alta resolución, o sea que es comparable al aumento obtenible en la microscopía óptica, que podemos estudiar la profundidad de las lesiones, por ejemplo, hasta qué profundidad se encuentra un quiste de una infección por una acantomeba, si pasa o no la Bowman un SIN, se puede hacer recuento celular, porque tiene un programa también que favorece el conteo de células por unidad de superficie. En la clínica lo que más sucede frecuentemente es que se derivan exámenes para recuento de endotelio en pacientes que, por ejemplo, se tienen que operar de cataratas o tienen una distrofia endotelial de Fuchs, entonces se quiere hacer el recuento y además ver fenotípicamente cómo está el endotelio. Pero en realidad se puede contar muchísimas estructuras. Se pueden hacer recuento de nervios, de filetes nerviosos por campo, conteo de quistes que se está empezando a realizar hoy en día para ver un pronóstico en las infecciones o en los tratamientos, cuántos quistes hay por unidad de superficie. En definitiva, cualquier estructura se puede hacer, se puede contar, y este recuento depende del operador y depende del sistema, porque se coloca un campo en donde manualmente uno tiene que señalar dónde están las estructuras, por ejemplo, núcleos de queratocitos para saber si hay una hipocelularidad del estroma o no después de un crosslinking, y entonces se cuentan estas estructuras, y después con ese conteo básico el mismo sistema hace un recuento general. Bueno, la adquisición de imágenes tridimensionales, como habíamos dicho también, como todo esto es una secuencia automática, se pueden elaborar imágenes tridimensionales y después permite el seguimiento a través de evaluaciones periódicas. Lo que más frecuentemente se deriva, por ejemplo, es una queratitis por acantomeba, cuando se hace el diagnóstico, cuando ya tiene 2 o 3 meses de tratamiento, y después antes de darle el alta al paciente para hacer el seguimiento de la lesión. O un SIN, por ejemplo, pre y post tratamiento. Bueno, en esta imagen lo que se pueden ver son células inflamatorias, así es como se visualizan. Estamos en epitelio superficial, acá, en esta imagen de la izquierda, y vemos los linfocitos de la superficie, ¿sí? Después, esta forma es la forma que adquieren los neutrófilos, donde se ve el núcleo diferente, parecido como lo vemos en las biopsias. Y este es el típico infiltrado granulomatoso que vemos en ciertas infecciones, como por ejemplo las micosis o, bueno, o las infecciones por ameba. Bueno, en esta imagen vamos a visualizar los quistes de acantomeba, así es como se ven. Estas imágenes redondeadas, reflectivas, que están acá, que habitualmente vienen agrupadas de a pares, se agrupan como en clusters, pueden estar aislados o en clusters, y rodeados de células inflamatorias más pequeñitas. Y en esta imagen inferior estamos en cámara anterior, donde se ve un precipitado de tipo granulomatoso. Ya pasamos todo el endotelio, estamos directamente posicionados en la cámara anterior, y así es como se ven los precipitados. Esto se puede comparar con lo que vemos acá en la biopsia, ¿sí? Acá hay una tinción de rutina con HIE, estos son los quistes, acá queda como una especie de retracción por fuera donde está el halo. Acá hay otro quiste, y esta es la comparación de ambas imágenes. En esta imagen de la derecha inferior tenemos un botón corneal, donde vemos el estroma, células inflamatorias y un precipitado de tipo granulomatoso similar a como se ve en la microscopía confocal. Por supuesto que la microscopía confocal tiene esta limitación que no tiene la biopsia, que es, lógicamente, las imágenes son en blanco y negro. Cuando tenemos un tejido como una queratoplastia se puede teñir, se pueden hacer tinciones específicas, calcofluor, gram, bueno, lo que fuera necesario para buscar estructuras determinadas. La microscopía confocal, en ese sentido, es más como una ecografía, sobre todo en blanco y negro. Entonces uno se basa en patrones específicos para hacer los diagnósticos. Estas imágenes
son bien características de una infección por acantomeba. Y acá tenemos más, para poder ver bien. Este es el estroma hiporreflectivo, los quistes que están en clústeres, aislados, o de pares o tríadas. Acá tenemos otra imagen, y acá tenemos una imagen donde se ven los trofozoitos, que son los grandes. En realidad, lo más difícil dentro de estos estudios es diferenciar los quistes de los macrófagos, y si hay trofozoitos, que no es lo más habitual, porque lo más habitual es que se encuentre en forma enquistada, pero si llegan a haber trofozoitos, hay que diferenciarlos de los núcleos de los queratocitos, por forma, ¿sí? Porque ustedes piensen que estas imágenes que están acá son bien características de una infección por acantomeba, pero después en la realidad hay otro tipo de situaciones, donde por ahí las imágenes no son tan contundentes, donde hay mucha cicatriz, mucha inflamación, y cuesta más ver todas las estructuras. Entonces, con respecto a este diagnóstico de acantomebas, se han hecho diferentes, se ha discutido bastante cuál es la sensibilidad o la especificidad del estudio, y en las distintas publicaciones, por ejemplo, por Canavi en el 2007, Tuve en el 2008, Badavali en el 2011, Chidambaram, que es de India, en el 2016, ellos han hecho estudios con numerosos pacientes y estudiaron los niveles de sensibilidad del estudio y de especificidad. Algunos opinan que es de un 84% a un 100, 100-90, 84-55, bueno, son diferentes según los diferentes hallazgos, que ellos los comparan con los hallazgos de los cultivos, con las PCR, con la presunción clínica, la respuesta al tratamiento. Esto está bastante discutido, sobre cuál sería el porcentaje según la experiencia de cada uno, según el operador, y bueno, y todos los datos de laboratorio. Con respecto a la imagen que les mostraba recién, en realidad la sensibilidad que se habla, claro, es acerca de la capacidad de... ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Se escucha? Ahí está, sí, lo estaba silenciando. Sí. En realidad, cuando hablamos de sensibilidad, de lo que se habla es de la capacidad del equipo de detectar una estructura. Por ejemplo, en este caso, la microscopía confocal es suficientemente sensible para detectar un quiste de acantomeba, sí, porque las estructuras aparecen, como por ejemplo las vemos acá, o sea que este límite de resolución el equipo lo tiene. Diferente, por ejemplo, para detectar un adenovirus. El equipo no es sensible para detectar un adenovirus, porque el adenovirus no lo podemos ver, es muy pequeñito, entonces el equipo no lo detecta, ¿sí? Esto escapa ya al límite de resolución. Y la especificidad, a lo que se refiere, es a la capacidad de decir que esa estructura que yo estoy viendo es específicamente un quiste o no, o es un macrófago, o es un trofozoito, o es un núcleo de un queratocito, o es un filamento micótico, o es un proceso reparativo estromal. Entonces ahí es donde viene la discusión, digamos, de la especificidad. ¿Qué tan específica es esta imagen que estoy viendo? Y esa especificidad depende de varios factores que tienen que ver justamente con cómo se presenta todo el cuadro, ¿no? En este caso, como les decía antes, esta imagen es muy característica, con un estroma bien hiporreflectivo por la necrosis que sufre y la agrupación de los quistes. Acá tenemos otra tríada de quistes, y en este caso ya el estroma está teniendo un proceso reparativo, porque se ve más reflectivo, se logran ver acá más las estructuras de la matriz. Después se pueden detectar amebas que no son acantomebas, si bien la mayoría de las infecciones que se producen son por acantomebas. Hemos encontrado un caso en donde las PCR, que por supuesto sigue siendo el gol estándar también para el diagnóstico, creo que una complementa a la otra. En este caso, bueno, las PCRs que habían hecho no tenían en cuenta, digamos, todas las especies de amebas, entonces daban negativas. Una paciente que tuvimos hace 1 año y medio más o menos, y era una especie de Harmanella que tiene quistes mucho más grandes. Como ven, estos son los quistes de las acantomebas, y este es el tamaño de los quistes de las Harmanellas, como se ven acá. Después las características del estroma son muy similares. Bueno, también se pueden diagnosticar micosis, se pueden diferenciar entre hongos filamentosos y hongos brotantes, y las cifas se van a ver todas orientadas paralelas entre las lamelas corneales, o las pueden atravesar, como suele ser el fusarium, que suele irse hasta la profundidad y bueno, llega a niveles más profundos de la córnea.
Se ven bastones reflectivos de extremos redondeados, estriados y esporas en sus extremos, ¿sí? Bien características de los filamentos micóticos. Y estas micosis hay que diferenciarlas de depósitos, por ejemplo, depósitos de lípidos, y de líneas hiperreflectivas por procesos reparativos. O sea, todos los procesos de reparación del estroma. Entonces acá vemos un caso de una queratitis micótica filamentosa. En este caso vemos la córnea del paciente con las opacidades y todas las lesiones satélite. Y estas estructuras que se ven en el microscopio confocal, que son bien largas, filamentos curvos, todas enrolladas entre sí como haciendo ovillos, son los filamentos micóticos. Acá también se pueden ver a mayor aumento. El equipo tiene una lente incorporada que cuando se quieren ver estructuras más grandes también se puede cambiar esa lente y ver las estructuras a mayor aumento. Después en la imagen inferior tenemos una paciente que, bueno, tiene un injerto, acá se ven los puntos de sutura, donde se ve esta lesión central para central hacia hora 6, y en este caso se observan todas estas colonias con puntos todos diminutos, bien hiperreflectivos, que tienen como extremos aguzados, así como medio de trapecio, y estas son colonias de cándida. Así característicamente se distribuyen las colonias de cándida en las imágenes de confocal. La imagen de la derecha lo que muestra es algunos filamentitos acá de cándida con todo el infiltrado inflamatorio mixto. Esto ya es más a nivel superficial, que sería donde está acá la úlcera, ¿sí? Bueno, en esta imagen lo que vemos es una queratitis por fusarium. El fusarium se ve en la microscopía convencional, en la tinción con HIE, se ve de esta manera. Acá se ven los tabiques, las esporas sueltitas, acá hay otras, y haciendo toda la curva, ¿sí? Y esta es la forma como se puede ver en la microscopía confocal. Se sigue todo el filamento con las esporas terminales y cómo se va mezclando dentro de lo que es el estroma. Esta forma de visualización tal vez no es la más frecuente, verlo así de una manera tan ramificada con esporas terminales, pero en muchos casos se ve de esta manera. En este caso tenemos un estroma con una queratitis por Aspergillus. Vemos la imagen de la izquierda, también un estroma hiporreflectivo, pero vean que el estroma es muy diferente a cómo se ve la queratitis por Acanthomeba. Acá se visualiza la matriz, está formando como estructuras que la denominan en el Honeycomb, en panal de abejas, todo el trasfondo, ¿no? No se ve un estroma todo necrótico. Y los bastoncitos cortitos, que son estos filamentos, que están como tabicados con extremos redondos, o que en este caso se pueden ver con las ramificaciones que hace 5 grados el Aspergillus, son las estructuras micóticas. No solamente es ver el filamento, sino también es ver la típica reacción estromal que produce. Acá se ven más claros, filamentos bien delgaditos, curvos, cruzándose unos con otros. Acá se ve esto ramificándose. En la imagen de la derecha superior, esta reflectividad corresponde ya a un proceso cicatrizal, y acá se ven los filamentos, también bien ramificados, con células inflamatorias. Estas imágenes de acá también son bastante similares. Cuando las micosis se encuentran de esta manera, haciendo estos filamentos, hay que tener cuidado también cuando esto es a la altura de la Bowman, porque muchas veces los nervios irregulares entrecortados del plexo subasal pueden simular micosis que no son. Así que todas las estructuras en realidad siempre hay que diferenciarlas de otras, ¿no? Bueno, acá tenemos también el estroma típico en panal de abejas, con los filamentos cortitos y el infiltrado granulomatoso. Estas imágenes son las más difíciles por ahí de determinar. Acá la característica del filamento micótico es mucho más fácil que en estas imágenes donde los filamentos son bien cortitos y están tabicados dentro de todo lo que es el manto de inflamación. Bueno, también se pueden ver precipitados queráticos que van a adquirir diferentes características según el tipo de inflamación. Acá, por ejemplo, tenemos precipitados queráticos que son más lineales, con mononucleares dispersas dentro de todo lo que es el endotelio, que acá se ven las células bien hexagonales del endotelio. En la imagen de la derecha vemos el endotelio con precipitados dendritiformes. Estos tipos son los que más encontramos en las queratitis herpéticas.
Y las imágenes inferiores corresponden a precipitados de tipo granulomatoso, como los que le había demostrado en las imágenes de amebas. Acá está todo el acúmulo del precipitado granulomatoso, y en la imagen de la derecha es el mismo precipitado, solo que no estamos tan en la profundidad de la cámara anterior, donde se ve todo bien hiporreflectivo, sino que estamos un poco más cerca del endotelio. Bueno, en esta imagen les muestro un caso clínico de una paciente de 75 años, de sexo femenino, que venía de Tucumán. La paciente había sido operada de catarata hacía 20 días, tenía disminución de agudeza visual, ojo rojo doloroso. Todo el laboratorio había dado negativo y estaba en tratamiento con inyección intravítrea de antibióticos. Se empieza a hacer el examen desde epitelio superficial hasta cámara anterior, y recién en estroma profundo empiezan a hacerse evidentes estas estructuras filamentosas cortas, como se ven acá, acá, estas, ¿sí? Muy cerquita del endotelio, dentro de todo un manto de inflamación granulomatosa, y después, más hacia la profundidad, ya cercano a cámara anterior, el filamento bien desarrollado en ovillo y con filamentos más largos. La estructura de un hongo filamentoso, que recién se hizo evidente a partir de los 490 micrones de profundidad. Acá tenemos justamente una imagen que está medio oblicua, porque por una parte muestra estroma posterior, donde están los filamentos, y en la otra mitad nos muestra cámara anterior. A veces cuando el equipo no queda posicionado bien de frente y queda un poquito de costado, se pueden ver dentro de la misma imagen dos porciones, ¿no? Acá estamos más en estroma profundo y acá ya en cámara anterior con las células inflamatorias y los precipitados en la cámara. Si sigo hacia profundidad y me posiciono directamente en el plano frontal sobre toda esta línea, veo todas estas células inflamatorias que son el hipopion que esta paciente presentaba. Bueno, y en el diagnóstico de micosis también tenemos estos diferentes grados de sensibilidad o de especificidad. Se han hecho comparaciones, por Canavin en 2007, en el 2008 Badavalich y Dambaran, son autores que tienen mucha experiencia en microscopía confocal, y la sensibilidad oscila entre 78, 90, 92, y especificidad de 89,2, 85, 81, también variable de acuerdo a la experiencia de cada uno, al número de casos que tengan, a la correlación con los datos de laboratorio. En el caso de las micosis, la sensibilidad también, el equipo permite ver las micosis, permite ver las colonias de cándida, permite ver los filamentos. De hecho, dentro de las últimas publicaciones, existen un par de publicaciones donde también se permiten ver, por ejemplo, microsporidios, que adquieren otra característica. Y la especificidad, lo mismo que habíamos hablado antes de las acantomebas. Una cosa es que el equipo detecte la imagen, y otra cosa es que tan específica es esa imagen como para poder hacer el diagnóstico. Bueno, también se han hecho estudios para tratar de distinguir, a ver si en estas imágenes se podía hacer alguna especie de paralelismo entre el Fusarium y el Aspergillus, para ver si existe algún parámetro para diferenciarlos. Entonces, bueno, se estudiaron 68 pacientes, por ejemplo, en el caso del Fusarium, y se estudió el ángulo de ramificación, que da un ángulo de 59,7, y la presencia de ramificaciones dicotómicas o de esporas, ¿sí? Y estas fueron las características que arrojó el Fusarium. El Aspergillus se estudiaron muchos menos, ya que la casuística es mucho menor, tenemos muchos más casos de Fusarium, y el Aspergillus tenía un ángulo de ramificación un poco más amplio, más presencia de ramificaciones dicotómicas, y la esporulación era más variable, o sea, es más frecuente encontrarlo esporulado. De todas formas, esto no es definitivo, o sea, pero es un artículo amplio que se hizo al respecto para tratar de diferenciar entre ambos. Todavía no hay nada concluyente como para decir, bueno, estoy viendo un Fusarium o un Aspergillus. Se diagnostica como queratitis filamentosa. Bueno, y en esta imagen lo que vemos también es una queratitis herpética. El herpes, como habíamos dicho antes, no se puede visualizar el virus en sí, no podemos ver bacterias chiquitas, no podemos ver un estreptococo, no podemos ver un estáfilo, un adenovirus o un herpesvirus. Esas estructuras no son captadas por el equipo, pero sí se pueden ver los daños que produce el herpes.
Entonces, lo característico dentro de lo que es la queratitis herpética es encontrar células mononucleares en la superficie, células dendríticas. Las células dendríticas están muy aumentadas. En algunos casos se pueden encontrar las células multinucleadas, que si uno las examinara citológicamente encontraría los cuerpos de inclusión y las células multinucleadas también en los extendidos, ¿no? Como se pueden ver. Después, los filetes nerviosos del plexo subbasal, acúmulos de células dendríticas, que también es muy característico. En este caso, de la imagen superior derecha, vemos toda la cicatrización, todo el proceso del estroma reparativo, acá también, y es bastante característico un brillo estromal que da la queratitis intersticial. Tiene una cicatrización bastante característica, como se ven muchas imágenes, como de aumento de brillo dentro del estroma. Acá un nervio estromal. Bueno, los filetes están disminuidos, por lo general acá se ven un par, a veces hay sectores donde directamente están ausentes. Acá también proceso cicatrizal en esta imagen inferior y el endotelio con las células mononucleares o los precipitados dendritiformes, como habíamos dicho. Estos son los signos indirectos, digamos, que podemos ver del daño que produce el herpes. Entonces, con respecto a las limitaciones que tiene el equipo en las infecciones, como habíamos dicho, tiene que ver con el tamaño de los virus, de las bacterias, como el estáfilo o los virus que les había comentado. Y lo que sí permite diferenciar son hongos, levaduras de cándida, hifas de fusarium, de aspergillus, quistes de amebas, trofozoitos, ¿sí? Todas estas estructuras que ya tienen tamaños mayores, como los quistes de los trofozoitos que llegan a 25 o 40 micrones, que sí son sensibles para la detección de la microscopía confocal. Bueno, en esta imagen les quería mostrar también un estudio que se hizo. Esta autora, Chidambaram, es de India. En India tienen muchísima experiencia con las queratitis micóticas, ya que por una cuestión socioeconómica y climática son muy, muy frecuentes. Entonces se hizo un estudio muy amplio con respecto a un número elevado de pacientes, que ahora les voy a mostrar un gráfico. Y después este otro estudio que se hizo en China, donde la microscopía confocal detectó formas filamentosas que se diagnosticaron en un inicio como queratitis micóticas y que después en los estudios de cultivo o en la biopsia resultaron ser queratitis bacterianas causadas por formas filamentosas, ¿sí? De nocardia o de pseudomonas en los diferentes autores. Esto es para mostrarles que, bueno, que en términos generales las queratitis bacterianas no se ve la bacteria, o sea, el equipo no es sensible para detectarlas por su tamaño pequeñito. Sí se pueden ver signos indirectos, por ejemplo, las queratitis bacterianas pueden producir bullas epiteliales o bullas en el estroma, o alguna forma filamentosa como la que publican estos autores, pero bueno, quedan muchos estudios por hacer, ya que no es la habitual presentación de una queratitis bacteriana esta, ¿no? Entonces, en el estudio que hizo Chidambaram en India, se estudiaron 200 y pico de pacientes, 183 tenían queratitis micóticas, dentro de los cuales la mayoría pertenecían a Fusarium, Aspergillus, bueno, algunos de Curvularia, muchos no se pudieron identificar por cultivos, quedaban negativos y sí se los veía en el microscopio, o no, los cultivos negativos, pero sí se los veían en el confocal. Después estudiaron 18 pacientes con positividad para Cantomeva y 17 para bacterias. En todo este estudio amplísimo, digamos, la única bacteria visualizable fue nocardia, que la vieron en su forma filamentosa, así que es por lo cual, bueno, está en la publicación de este artículo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de lesiones. No sé, Pauli, si querés alguna pregunta al respecto o continuamos. No, seguí, al final te hacemos preguntas. Perfecto. Dale. Bueno, pasamos entonces a ver otro tipo de lesiones que no tienen que ver con las infecciones, sino ya con las lesiones neoplásicas. Bueno, dentro de las leucoplasias podemos dividir aquellas que son inespecíficas o las que están relacionadas con el daño UV, con el daño solar. Dentro de las inespecíficas, por ejemplo, lo que ocurre, como vemos en la biopsia que está acá a nivel inferior, es todo el depósito de queratina a nivel superficial, ¿sí? Se produce una hiperkeratosis, y acá se encuentra el epitelio, donde lo que existe en este epitelio es una pérdida de características de epitelio conjuntival. Pasa a adquirir características que van hacia lo que sería una epidermis.
por eso la queratina, por eso la pérdida de células caliciformes. Este tipo de leucoplasias se encuentran asociadas a déficit de vitamina A síndrome de Sjögren, tratamientos post-radioterapia, queratoconjuntivitis y zika. Bueno, esos son algunos de los ejemplos donde se pueden encontrar y producen una leucoplasia donde se observa metaplasia escamosa del epitelio y depósito de queratina, ¿sí? Como por ejemplo en esta imagen que tenemos a la izquierda. Por otro lado, tenemos las imágenes que están relacionadas al daño UV, que es la que conocemos como queratosis actínica, de localización típicamente interpalpebral, en el área de mayor exposición, que suelen aparecer en regiones como en la cabeza del pterígeo o en la pinguécula, que tienen hiperkeratosis, y estas lesiones sí tienen potencial de malignidad, porque van a dar diferentes grados de displasias, o hasta incluso poder llegar a evolucionar a un carcinoma. Se caracterizan por tener degeneración elastótica en el corion y un infiltrado inflamatorio inespecífico. Entonces acá vemos la queratina, el epitelio, con la metaplasia escamosa, la degeneración elastótica y el infiltrado inflamatorio. Bueno, así es como se ve, entonces, que esto es lo que le quería mostrar en el confocal, así es como se ve la metaplasia escamosa con queratinización en la imagen de un epitelio de superficie en la microscopía confocal. La imagen de la derecha lo que muestra es una citología de superficie ocular, donde vemos las células bien amplias y con estos granulitos, que son gránulos de queratohialina. ¿Sí? Acá tenemos más, acá tenemos otra, bueno, que se encuentra más plegada. En este caso lo que hay es una metaplasia escamosa, pero no estamos hablando de un cambio más escamoso, ¿eh? Estamos hablando de un cambio del epitelio hacia una forma escamosa. Bien. Entonces, en la citología de superficie lo que nos permite es tener tinciones específicas o tinciones con HIE que nos permiten visualizar diferentes estructuras. En el caso de la microscopía confocal lo podemos usar en conjunto, donde la verdad es que son un buen equipo porque la citología de superficie nos permite evaluar todo lo que es epitelio superficial y la microscopía confocal, además de ver el epitelio superficial, nos permite ver todas las estructuras hacia profundidad. Entonces nos ayuda muchas veces a tener más especificidad en los hallazgos, ayuda en los casos donde tenemos turbidez de medios, y por ahí no se puede visualizar la córnea del paciente, donde no hay una ausencia de patrón característico, y bueno, estamos en esas imágenes que son intermedias, así que se puede completar el estudio de microscopía confocal sin necesidad de hacer una toma de muestra a través de una biopsia, ¿sí? Y bueno, hay mucho por investigar en ambas asociaciones. Así es como se ve entonces una leucoplasia en una exposición UV. Acá tenemos el límite, esta es una displasia epitelial escamosa, este es el epitelio corneal normal, y así es como se ven los depósitos de queratina en una displasia epitelial. Acá ya estamos más enfrente de una metaplasia de superficie, como las imágenes que les mostré al principio de la citología con las células descamadas, y en esta imagen se ve una profunda queratinización, como es un paralelo a como ven la imagen histológica. Todo este depósito de toda esta capa que está por arriba del epitelio de queratina es esta imagen blanquecina, que tiene relieve incluso, ¿no? O sea, hay que irse como bastante hacia lo profundo para verla. Y después, recién atravesando toda esa capa de queratina, se encuentra el epitelio y la degeneración elastótica y la inflamación. Estas lesiones hay que hacer un seguimiento porque pueden pasar de displasia a un carcinoma escamoso. Bueno, y a nivel histológico, entonces, tenemos que tanto el zinc como el escamoso van a presentar pleomorfismo celular y pleomorfismo nuclear en la capa basal, eso es lo que se ve habitualmente en la histología. Se observa una alteración en la relación núcleo-citoplasmática, los nucleares empiezan a ser prominentes, aparecen núcleos múltiples, células binucleadas, y estos cambios displásicos se ven también en las capas suprabasales, en las basales y en las suprabasales. La citología de superficie, por otro lado, nos permite ver solamente las células más superficiales, y ahí se van a encontrar cambios displásicos con núcleos irregulares, hipercromáticos, grupos celulares que tienen los bordes más difusos, no tan demarcados, y también núcleos y nucleolos prominentes. Eso es lo que se ve habitualmente en la histología y en la citología de superficie. Acá tenemos una imagen histológica, donde está el epitelio alterado. Acá ya el epitelio se encuentra normal, y toda la estructura nuclear con, bueno, alteración del pleomorfismo
y del tamaño del núcleo. Así es como se ven las imágenes en la histología de superficie, este tamaño nuclear aumentado y bueno, y el aumento de la relación núcleo-citoplasmática. En el caso de la microscopía confocal, las imágenes, bueno, son muy distintas. Estamos hablando de imágenes en blanco y negro, así que lo que vamos a encontrar en la capa superficial y en la capa media habitualmente son también células polimórficas. En este caso son hiperreflectivas, los bordes en general, los de las capas superficiales están bastante bien definidos. Los núcleos prominentes se van a ver justamente como imágenes reflectivas, bien brillantes, pueden estar duplicados. Y en el caso de un carcinoma escamoso son bastante características lo que se llaman las Whirlpool cells, que son células que hacen como una forma espiralada. En la capa basal lo que se encuentra es un puntillado hiperreflectivo, que es digamos, la marcación del núcleo de la célula basal, que se ve un puntilladito bien chiquitito que va de 2 a 4 micrones, que lo llaman en Starry Sky Pattern. Y toda la hiporreflectividad circundante, porque se pierde ese borde. Recuerden que al principio habíamos dicho que las células basales se encontraban bien demarcadas. Bueno, esa demarcación se pierde, hay toda una hiporreflectividad. Entonces esa es la imagen característica de un cine en la capa basal. Y bueno, la ausencia del plexo subbasal, que esto en general suele ocurrir en todos los lugares de daño, ¿no? Donde hay un cine, donde hay una infección, después el plexo vuelve a regenerar. Entonces estas son imágenes de un SIN, acá se ven los núcleos aumentados de tamaño, ven que las células están diferentes, pleomórficas, son distintas unas de otras, no tienen la regularidad que observamos en los otros epitelios de superficie, y este es el patrón del epitelio basal. Si recuerdan la imagen del epitelio basal normal, no tiene nada que ver una con la otra. Y la imagen de la derecha corresponde a un carcinoma escamoso. Acá están las Whirlpool cells, son las células que aparecen en ovillo. Bueno, en este caso tenemos otro ejemplo de neoplasia de superficie. Esta imagen es bien característica en el limbo, la opacidad que se encuentra en este caso en hora 3. Y la imagen de la microscopía confocal, si nos paramos sobre esta lesión, acá en este límite, corresponde a este límite que vemos acá. Epitelio normal y epitelio alterado por un SIN. Las células de diferentes tamaños, pleomórficas, núcleos que son más prominentes. Acá hay cierto depósito, cierta queratosis. Y acá se ven las células bien, o sea, fuera de la gran reflectividad que tiene, por debajo se pueden ver los núcleos que están aumentados de tamaño. Este es el caso de un cine escamoso. Esta más bien es una metaplasia escamosa, y acá las células ya empiezan a estar pobremente cohesivas, más irregulares, con alteración de la estratificación. Todo esto en general se acompaña de una citología de superficie para poder también comparar, a veces sí, a veces no, pero se pueden hacer asociadas. En esta imagen lo que vemos es la invasión estromal. Entonces, por ejemplo, acá a la derecha vamos a ver el epitelio corneal, una imagen oblicua de epitelio normal. Este es todo el espesor del epitelio. Acá es donde pasaría la basal y la Bowman, ahí se ven algunos filetes nerviosos, y esto es el estroma. Y bueno, en este caso vemos cómo la lesión está comprometiendo todo el epitelio, pasa la Bowman y directamente llega hacia el estroma. Acá vemos estroma superficial, estos son los núcleos de los queratocitos que se ven ahí de fondo, y esta región del estroma es la región ocupada por esta neoplasia. Y si nos paramos directamente sobre esta zona exclusivamente, esta es la forma en la que tienen las células neoplásicas, donde ya tenemos un tumor que pasó la membrana basal. Bueno, también permite ver lesiones pigmentadas, por ejemplo, nevus. Acá tenemos un paciente con un nevus próximo al limbo. Acá tenemos la imagen de otro tipo de nevus, donde vemos los quistecitos. En las imágenes histológicas, estas son las típicas imágenes con dilataciones quistes y el pigmento que aparece alrededor. Y las imágenes en la microscopía confocal son estas. Bueno, este es el caso de un nevus melanocítico, pero que no se le ve el pigmento en la lámpara de hendidura. Y así es como se ve en la microscopía confocal. Tiene depósito de pigmento, todas estas células hiperreflectivas son pigmento disperso. Y estos son los nidos de las células névicas. Se van formando nidos y quistes. También es posible visualizar melanosis y hacer el seguimiento de lesiones pigmentadas.
Entonces acá, por ejemplo, tenemos una melanosis adquirida primaria, donde se ve el depósito de pigmento y la vascularización. Bueno, en la imagen de la derecha vamos a encontrar otra imagen oblicua. En esta imagen oblicua vemos todo el epitelio, el espesor del epitelio, y hacia abajo la PAM, ¿sí? La melanosis atípica. Estos se ven todas las estructuras, son melanocitos con las prolongaciones dendritiformes. Y este es el estroma. Acá tenemos un corte oblicuo y acá tenemos un plano frontal, parados directamente sobre la capa donde tiene la melanosis. Después vemos la imagen inferior. En la imagen inferior vemos una melanosis con atipías. Ya los melanocitos pierden sus prolongaciones dendritiformes y aparece la configuración de células redondeadas, irregulares, con depósito de pigmento. Este es el paralelo histológico de estas imágenes, ¿sí? Así es como se ve la melanosis, esos nidos, y así es como se ve la melanosis con atipías. Desde el estudio de estas lesiones es importante el seguimiento porque evolucionan a un melanoma con el tiempo en la mayoría de los casos. Así que poder hacer un seguimiento de la lesión con un estudio que es muy poco invasivo también representa mucha utilidad para la decisión terapéutica. Por supuesto que la confirmación de un melanoma es histológica y con las técnicas de inmunohistoquímica que se requieren, ¿no? Bueno, y ahora pasamos al capítulo de distrofias. Bueno, las distrofias en general siempre se han clasificado más bien por la capa anatómica en las que estaban afectadas. Entonces tenemos ejemplos de, bueno, distrofia limitante anterior, las de epitelial, membrana basal y capa de Bowman, después las estromales y las limitante posterior, bueno, las prediseméticas y endoteliales. Esta fue la clasificación más tradicional. Hoy en día utilizamos esta clasificación, que es la del IC3D, Comité Internacional de Clasificación de Distrofias, donde se incorpora a lo que es la región anatómica habitualmente afectada, se le va a dar diferentes categorías que van de la 1 a la 4, según si se reconoce la mutación del gen o no se pudo reconocer, dejando un espacio para las distrofias nuevas, que serían las de categoría 4, para las que van apareciendo, y así poder ir ampliando la clasificación. Y también se las ha clasificado en las relacionadas a TGF-beta, o sea, según el gen que afecta, qué tipo de clasificación de distrofia corresponde, ¿no? Como serían la de Thiel-Behnke, Reis-Bucklers, granular, que están agrupadas todas dentro de la misma categoría. Esta es la clasificación que utilizamos actualmente, pero a modo, digamos, demostrativo en la clase, para que quede bien claro dentro de lo que es esta clase de confocal, vamos a mostrar este tipo de distrofias. Dentro de las epiteliales tenemos, bueno, la más frecuente, la microquística de Cohen o Mapped Fingerprint. Después podemos tener la de Messmann y la microquística bandiforme o espiralada de Lisch, entre otras, ¿no? Y así es como tenemos las imágenes de estas distrofias dentro de lo que es, bueno, la biomicroscopía, donde forman puntitos, zonas geográficas o patrón en huella digital, o la de Messmann o la de Lisch, que suelen formar microquistecitos que son bastante evidenciables, sobre todo a través de la retroiluminación. Bueno, dentro entonces de los hallazgos que tenemos en la microscopía confocal, lo primero que encontramos en un síndrome de erosión corneal recurrente es este tipo de imágenes, que son quistecitos epiteliales. Se ve la célula con el refuerzo alrededor, bien en la superficie, que corresponde al paralelo histológico de este tipo de células, que se ven acá descamadas. Y acompañan también en las distrofias la membrana basal, que se encuentra enrollada, plegada, con alteraciones, con interrupciones en la Bowman. Y en la histología la podemos ver así. Esta es una tinción compás, donde se ve toda la membrana enrollada. Acá vemos más imágenes en la microscopía confocal, donde están los quistecitos con el contenido celular. La membrana basal, que engloba porciones de epitelio. Acá tenemos la membrana basal también duplicada y enrollada. En condiciones normales, recuerden que no se veía la membrana basal en el microscopio confocal. En cambio acá se hace evidente. Acá aparece también toda plegada. Bueno, estos son los filetes nerviosos con algunas zonas focales y de lesión y el agrupamiento de los queratocitos. Estos son los típicos hallazgos en las distrofias de membrana basal. A veces en la microscopía confocal también se encuentran zonas focales de daño cuando hay alguna
algún traumatismo, y entonces la membrana basal aparece enrollada focalmente o plegada, pero solo en un sitio determinado, no en ambas córneas, ¿no? Así que estas son las imágenes características. Bueno, en este caso les voy a contar un caso muy interesante que tuvimos de un paciente de sexo masculino de 65 años que concurre a control oftalmológico por presentar visión borrosa en el ojo izquierdo de semanas de evolución. No tenía ningún antecedente ni personal ni familiar de alguna alteración, y en este caso clínico se vio una leucoplasia Nora 3, acá se encuentra en el limbo, que se acerca hacia el eje pupilar. Acá la vemos a mayor aumento. El diagnóstico presuntivo, digamos, de esta lesión se había pensado más en una lesión neoplásica, ¿sí? Más en un SIN. Pero cuando hacemos el examen de microscopio focal, vemos que hay una marcada alteración del estrato superficial, con un epitelio bien irregular, las células hiperreflectivas, o sea, hasta ahí la estratificación desordenada, bueno, vamos orientándonos hacia una neoplasia, pero aparecían unas células muy llamativas, superficiales, con halo hiporreflectivo, todas unas al lado de la otra, que no eran para nada características de todas las lesiones neoplásicas que habíamos visto hasta ese momento, y que son estas células. Estas, bueno, es un epitelio normal. Acá se empezaba a encontrar este límite con este tipo de celularidad que llamaba la atención. Acá también, estas, donde parecía como una pignosis nuclear en un principio, y después se veía bien la vacuola, la célula bien vacuolada. En la base se veían estas vacuolas también con material, y en los cortes oblicuos llamaba mucho la atención el límite entre un epitelio y el otro. Todo el epitelio bien vacuolado. Bueno, acá se empezó a hacer todo un estudio si es una neoplasia, qué tipo de neoplasia era, no era un SIN común, no era un escamoso. Se hizo bastante investigación al respecto, y lo que se encontró fue un raro caso, ya que hay poquísimos publicados, de una distrofia de Lisch. En la retroiluminación se podían ver estas vacuolitas, y se encontramos una publicación en esta revista francesa del año 2015, donde había un caso exactamente igual, con vacuolización de células epiteliales y coalescencia y formación de espacios quísticos. En estos espacios se encontraba un material lamelar compatibles con distrofia de Lisch. Entonces, a este paciente lo que se le hizo es un estudio histopatológico para poder confirmar el diagnóstico, y acá vemos las biopsias donde está la imagen compás de la vacuolización de las células, y en esta imagen, donde la tinción que se utilizó es tricrómico de Mason, donde se ve una célula vacuolada al lado de otra, no correspondía a ningún tipo de neoplasia, correspondía a una distrofia de Lisch. Bueno, dentro de las distrofias estromales tenemos la granulosa, reticular, maculosa y cristalina de Schneider, como las más características. Acá está la imagen de la granular, que forma como estas estructuras en anillito, una al lado de la otra, con bordes nítidos entre ellas. Después tenemos la macular, después tenemos la reticular y la cristalina de Schneider con estos depósitos, ¿sí? Dentro de estas distrofias, bueno, he realizado estudios a varias distrofias, y la que nunca hemos visto hasta ahora es la macular en la microscopía confocal. Pero el resto de las distrofias hemos tenido muchos casos. Acá, por ejemplo, está la distrofia granular, donde se ve el epitelio, todo el espesor conservado, y estos depósitos hiperreflectivos subepiteliales, que tienen esta característica forma anular. Son bien característicos, y que en la biopsia se ven de esta manera, cuando uno ya tiene el botón corneal, ¿no? Después está la cristalina de Schneider, donde se ven los depósitos lipídicos, que son depósitos en aguja, confluentes. Acá son numerosísimos, y así es como se ven los depósitos en el botón. En el caso de la distrofia de Schneider, siempre hay que tener cuidado con estos depósitos, porque como son depósitos lipídicos, y los depósitos lipídicos abundan en degeneraciones, por ejemplo, queratopatías herpéticas, donde se deposita lípido, tenemos que hacer primero, asegurarnos que el hallazgo sea de una distrofia, que tenga la bilateralidad y las características de una distrofia, y también descartarlo de otros depósitos sistémicos que pueden darse, por ejemplo, en algunas gamapatías. Así que también hay que hacer un estudio clínico del paciente.
Bueno, y para hablar de las posteriores, tenemos la distrofia polimorfa posterior y la endotelial de Fuchs, son las que más frecuentemente veo. Acá en la imagen superior vemos el endotelio, ¿sí? La monocapa de células hexagonales que empieza a contener estos parches, como vemos acá, o en esta imagen inferior, que son parches de células pseudoepiteliales. La polimorfa posterior, justamente como lo dice su nombre, adquiere muchas formas variadas, a veces se ven parches redondeados o ovalados, a veces se ven líneas, a veces hay una demarcación neta entre un sector del epitelio y el otro, a veces son bandas, pero en general las imágenes son así bien focalizadas y bien contundentes, reemplazando el endotelio normal. Bueno, y en este caso les quería mostrar una imagen de un paciente que presentaba Axenfeld-Rieger, síndrome de Axenfeld-Rieger, y lo que se puede visualizar es, epitelio superficial. Acá ya vemos más la imagen estromal con ciertos depósitos de colágeno en el estroma, que son estas líneas finitas como el proceso cicatrizal. Y acá se ve el endotelio con polimegatismo, las células están más agrandadas. Acá se ve una banda que conecta el endotelio, que es esta banda que está acá, ¿sí? Con la sinequia hacia el iris. Y nos permite visualizar específicamente el iris. Esto ya es tejido iridiano, que en condiciones normales no se ve. Acá se ve porque está hacia adelante, está pegado hacia el endotelio. Y acá también se ve el tejido del iris. Este es el estroma del iris con depósitos de pigmento. Que como habíamos dicho, en condiciones normales, si no fuera porque el paciente tiene una sinequia o una adherencia, no se ve habitualmente. Bueno, las desventajas que tiene este equipo son, por un lado, la mala visualización frente a dos circunstancias. Uno, cuando hay mucho edema; otro, cuando hay cicatrices extensas, donde no me permite obtener imágenes. Presenta dificultad para la obtención de imágenes en lesiones periféricas, por ejemplo, en carúncula o en fondos de saco. El equipo, lógicamente, no fue diseñado para esto, fue diseñado para ver la córnea. Después se empezaron a encontrar las utilidades al ver otras partes de conjuntiva, pero si tenemos que acceder en una órbita pequeña a la carúncula o en un paciente que es muy impresionable al fondo de saco inferior, donde el paciente tiene que colaborar y el equipo tiene que estar, digamos, más encajado en el fondo de saco, a veces no se pueden obtener imágenes si se da esa circunstancia. El límite de resolución, es un límite del estudio, y la colaboración del paciente, que habitualmente es buena. Han habido muy pocos casos que el paciente es muy impresionable y no puede hacerse el estudio. Y con respecto a la microscopía confocal, queda mucho por investigar. Es muy interesante la asociación y la correlación con la citología de superficie. Comparar los hallazgos de la microscopía confocal con todo lo que es el estudio de bioquímica ocular, con los cultivos o con los datos de la PCR. También poder hacer un comparativo después, si ese paciente requiere hacerse un tratamiento quirúrgico, poder correlacionarlo con los hallazgos de histopatología ocular, para poder ir sumando patrones y teniendo cada vez más especificidad en los hallazgos. El recuento de estructuras, que se está realizando, como les había comentado antes, en recuento de quistes, para factores pronósticos o de nervios o de cualquier estructura cualquier estructura que uno quiera contar se puede hacer. Y el trabajo interdisciplinario para asociarlo con otro tipo de especialidades, ya que podemos ver depósitos, podemos ver lesiones pigmentadas, por ejemplo, de párpado, y la generación de redes de conexión con otros países del mundo para poder interactuar en los hallazgos. Así que esta ha sido la presentación. Gracias, Anita. Ahí Pablo te iba a hacer una pregunta. Pablito. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Te quería hacer una consulta sobre la visualización normal de la córnea, y es sobre cómo se observa la hiperreflectividad en las diferentes capas. O sea, vos, por ejemplo, en el epitelio lo que vas a ver es hiperreflectividad a nivel de lo que tendría que ser la membrana plasmática o el espacio intercelular. ¿En el nivel superficial me decís? Claro, y en el estroma ves los queratocitos bien hiperreflectivos. Sí. ¿A qué se debe esa diferencia en la distribución de la reflectividad de acuerdo a la capa? O sea, ¿por qué en algunas capas se ve más hiperreflectivo
el límite entre las células, y en otras se ve la célula bien hiperreflectiva. No, en realidad depende más que nada de... A ver, espera que voy a mostrar acá. Depende del tipo de proteínas y de constitución de la célula. Porque, por ejemplo, acá las uniones no son tan demarcadas en las células superficiales normales, entonces la reflectividad que vas a ver no es tan alta. En la capa basal sí se caracteriza por tener uniones más firmes, más estrechas. Los núcleos de los queratocitos, también todo el componente de la célula es lo que le va a dar la reflectividad. Y después, en realidad, esta hiper o hiporreflectividad es la forma de nomenclar que tenés para la descripción de la lesión. Pero hay muchas estructuras que se pueden ver hiperreflectivas, y la hiporreflectividad justamente depende de todo ese daño, ¿no? De la necrosis, de la ausencia de estructuras, de lo que vas a ver. Y bien hiporreflectivo es un estroma necrótico en la cámara anterior, donde ya Bien. directamente tienes ausencia de estructuras. O sea que tiene que ver con la estructura, digamos, proteica que tenga cada célula de cada diferente capa. Uh-huh. Ok, claro, porque también en el epitelio, cuando mostraste que se veían leucocitos, también se veían bien hiperreflectivos. Uh-huh. Exacto. O sea, Cuando vos tenés acá, por ejemplo, estos que son bien hiperreflectivos, me decís, bueno, a ver, esto que yo lo veo igual a un quiste de una ameba. Bueno, ahí es donde viene el el estudio de arte. todas Claro. las superficies, ¿no? O sea, por eso es importante, no es un estudio rápido donde vos lo haces en 5 minutos, 10 minutos, ponés, me aparece una estructura determinada, es primero recorrer toda la superficie de la córnea, porque tengo que ir desde el epitelio superficial hasta lo profundo. Después, según si encontré o no la lesión, recorrer desde hora 12, dando toda la vuelta en sentido horario, la parte periférica, para ver si las estructuras no están ahí. A mí me pasó un montón de veces, por ejemplo, en queratitis por amebas, colocar el microscopio en el centro, que no aparezca nada. Hora 12, 3, 6, nada. Y de repente aparecen todos los quistes focalizados de hora 9 a 11. Y esto implica estudiar toda la superficie, implica asociar los hallazgos y bueno, y tener en cuenta la clínica del paciente. Buenísimo. Muchas gracias. No, no. Anita, ¿cómo andas? Buen día. Emi. Emiliano, hola. ¿Qué haces? Hola, Emi. Un lujazo, muy bueno, che, clarísima. Ay, Yo te quería hacer una consulta. sí, Cuando haces esos cortes oblicuos, ¿vos sí. perdés la capacidad de ver la profundidad en micras? Ves hasta cierta profundidad nada más, ves estroma superficial. ¿Pero podés Cuando, medir la profundidad lo que pasa es que no es confiable acá. En un corte oblicuo ya no en es confiable. diagonal? Claro. Estás de Claro. costado y ya el paquímetro es confiable cuando estás bien parado en el centro o para central. Ya cuando te vas hacia limbo o en un corte oblicuo ya no sabes dónde estás, digamos. Claro, yo iba a esto por, no sé, por si vos esquivaras una cicatriz, un leucoma que no te permite atravesar la reflectividad, como para Sí, pasar a ver hasta dónde llega, eso es sí, complicado con esto. sí. Sí, en realidad Yo- sí, podés medir la profundidad, pero una vez que lo ves de costado, por ejemplo, si lo llegas a ver acá, no vas a decir que es subepitelial, va a estar más hacia estroma superficial medio, medio, claro. pero ahí no lo podés medir, de costado no. Está. Y otra, los leucomas herpéticos, ¿qué sensibilidad tenés vos para decir que a veces nos llegan pacientes, viste, que los adquirimos ya con muchos episodios y ya todo mezclado, que no es fácil? ¿Y qué sensibilidad tenés vos para, si uno te pide un confocal, de repente vos decís, mira, este leucoma tengo certeza de que es herpético? En realidad lo que más, certeza, bueno, no, sí, los hallazgos indirectos, que son los que había mostrado en esta imagen, y, por ejemplo, es muy frecuente encontrar depósitos lipídicos ya en una cicatriz herpética, o el tipo de precipitado, o el acúmulo de células dendríticas, pero, o sea, podés sugerir una Sugerir. herpética, pero no podés confirmar que es un herpes. Está perfecto. Está muy bien. Esto yo creo que está súper desaprovechado. Si esto estuvieras en el servicio, uno lo podría hacer todos los días. Tenés 1000 pacientes para seguimiento, está súper desaprovechado. Es una lástima. Y habría que mejorarlo esto. Sí, sí, Es aparte una herramienta increíble. sí, 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 a mí, yo lo disfruto. Y la verdad es que es muy útil para los pacientes y como decís vos, queda mucho
por asociar, ¿no? Para poder tener todavía más información y más detalles. Sí, Asociarlo vos ves en otros, perdón. Sí, decime. No, que vos ves en otros países capaz lo tienen el servicio y para seguimiento de lesiones, de infecciones, es una herramienta increíble. Sí, bueno, como el estudio, viste, el que mostré de la India, que se basaba en 218 pacientes, y a todos ellos estaban correlacionados con el cultivo, con la citología, con raspados, o con la histología después si se disponía el material, ¿no? Entonces se puede empezar a hacer una asociación de imágenes, de nuevas imágenes y de nuevas estructuras. Además de, bueno, sumar información, ¿no? Porque todas te dan diferente información. Lógico, sí, todo suma. Uh-huh. Muchas gracias, Anita. No, de nada de mí. Bueno, Anita, muy bueno. Acá la doctora Florencia Balvecchia dice algo que tiene mucha razón, que es un privilegio tenerte en Buenos Aires, porque es un método operador dependiente y los que hacen infecto muchas veces les ayudas al diagnóstico. Gracias. Hola, hola, acá estoy, buen día a todos. ¿Cómo estás? Hemos compartido WhatsApp. ¿Cómo andas, Ana? No, pero es verdad lo que digo, o sea, hay que exprimirte, hay que aprovecharte, porque al ser operador dependiente uno tiene que estar confiado quién va a ver ese estudio. Y lo que vos estabas diciendo de las amebas, justamente, sobre todo si uno raspa, vamos a suponer que pedimos una PCR y raspamos la parte de la córnea que no están los quistes, nos van a dar un falso negativo. Entonces ahí la confocal nos permite desempatar. Sí. Porque ya sé que vos vas a buscar en toda la córnea. Me voy a quedar tranquila de que vas a investigar a ver si tenés esos quistes. Pongo un poco obsesiva con esta nueva, pero bueno. Digamos que me enseñó a alguien muy especial, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, nada, quería destacar eso, que es una genia y que hay que aprovecharla. Y bueno, tenemos la confianza esa, ¿no? Y más de una vez nos ha salvado las papas porque en infectología no todo es como los libros. A veces, como decía también Emiliano, las lesiones no sabemos si son antiguas, si son activas. Y bueno, está ahí Analía para desafanarnos. Gracias. Excelente como siempre, Ana. Gracias. Bueno, muchas gracias, Anita. No hay más preguntas, así que eso fue todo. Mil gracias por todo, en serio. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos. Chau, chau. En otro desayuno. Tal cual. Chao.